Señor les bendiga a todos. Para mí es una bendición estar aquí con ustedes. Es un honor. De verdad, también agradezco al Señor por la vida del pastor Juan Antonio, que tuvo el sentir en su corazón de invitarme a ser el expositor de la palabra en este precioso momento. 77 años se dicen fácilmente, pero sabemos que es una historia que tiene mucho que contar. Hay mucho de esa historia que lamentablemente no se puede reproducir por completo, pero ustedes están aquí y son fruto de esa historia, y eso es algo que hay que reconocer. El día de hoy me acompaña mi esposa, me acompaña mi hijo, allá mi esposa Aileen y mi hijo Natán. Como bien dijo el pastor, actualmente estoy sirviendo en la primera iglesia bautista de Bobal. Bien, hermanos, en medio de todo, esto es algo bastante significativo, hablar de la historia de una iglesia, hablar también de la trayectoria que ha tenido. Y yo sé que ustedes conocen mejor, digamos, parte de su historia, parte de su esencia. Pero esa esencia necesita ser continuada, esa esencia necesita ser transmitida a niveles más allá de lo que a donde han llegado. Bien, hermanos, vamos a leer el texto. Entiendo que son 77 años y que el lema como tal del aniversario se llama el vínculo perfecto, el amor. Y por esa razón, hoy vamos a hablar de consejos bíblicos para establecer el vínculo perfecto. Tenemos Colosenses 3:14 que dice: y sobre estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Muy bien. Bien, hermanos, vamos a observar algunos detalles relacionados a todo esto que les quisiera compartir. Pero quisiera, digamos, tocar parte de una realidad que yo viví recientemente. El 2 de marzo, mi padre y mi madre cumplieron 50 años de matrimonio. Les celebramos la boda de oro. En esos 50 años, yo puedo transmitirles que he sido testigo de momentos difíciles, momentos llenos de gran alegría, momentos llenos de tristeza, momentos donde tal vez las situaciones parecían no poderse aguantar. Y esa es la historia de un vínculo. 50 años en un vínculo implica todo eso y hasta más. Pero quiero decirles algo para que puedan comprender un poquito a dónde quiero llegar. Yo me atrevo a decir con toda propiedad que para que pueda mantenerse el vínculo, uno va a aguantar más que el otro, uno va a sacrificar más que el otro, uno va a entregar más que el otro. Yo lo viví en la experiencia con mis padres, soy testigo de ello, y cada día creo que lo sigo viviendo en la relación que vivo con mi esposa. Mi esposa me aguanta a mí. Pero lo que quiero resaltar con todo esto es que esto no se distancia en nada de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con un vínculo perfecto. El ser humano, el hombre y la mujer estaban totalmente vinculados. No había nada que los separara en ese momento. Hasta que en un momento determinado entra en escena el enemigo. Y con la tentación, digamos, influencia al hombre o influye en el hombre para tomar una decisión equivocada en vez de tomar todas las decisiones correctas que tenía a su alcance. En ese momento, nuestros primeros padres cometen la decisión equivocada y entra el pecado a la humanidad. Allí ese vínculo perfecto de amor se rompe. Ya el hombre, por causa del pecado, está separado de Dios. La mujer, por causa del pecado, está separado de Dios. Pero Dios no se iba a quedar con eso.
Dios iba a seguir trabajando para restaurar el vínculo, a tal grado que prometió en el momento del pecado la venida de un Salvador. La primera profecía en Génesis 3:15 nos habla del Redentor que iba a venir a sacrificarse para restaurar el vínculo de amor entre Dios y el hombre. Y cuando nosotros vemos cómo fue el cumplimiento de la historia, vemos que Cristo llega en el momento oportuno. Y cuando Cristo llega y muere en una cruz, se restablece allí cada vínculo. El vínculo perfecto se restaura. Y no solamente eso, sino que ahora tenemos un acceso completo a Dios y le podemos llamar como nunca antes en la historia se le permitió llamarle en el Antiguo Testamento, Padre. Hoy, gracias a la restauración que ha hecho Cristo, somos llamados hijos de Dios. Solo aquel que tiene a Cristo, solo aquel que le ha permitido entrar en su vida, es llamado hijo de Dios. Pero eso se debe no a una obra que tú hayas hecho, ni tan siquiera que yo he hecho. Se debe a la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Se debe a la obra que el Padre en su eterna soberanía planificó para traernos a nosotros. Así lo decidió, así lo hizo y así se cumplió. Hoy en día estamos esperando poder experimentar la plenitud de ese vínculo perfecto. Anhelamos eso. La palabra del Señor dice que aquellos que aman al Señor anhelan su venida. Y nosotros estamos anhelando que Cristo sea manifiesto para pasar la eternidad con Él, para vivir la plenitud del vínculo perfecto. Hermanos, en todo esto, hermanos, quiero resaltar parte de una realidad que nos aqueja a todos. Y quiero ser sincero. Yo no vengo aquí a exponer la palabra como si estuviese en un nivel superior. Al contrario, hermanos. Yo soy tan pecador como cualquiera de ustedes. Salvo por gracia. Salvo porque el Señor ha hecho la obra que yo no puedo hacer. Pero en esta comunidad de creyentes, tenemos que reconocer que hay cosas que afectan el vínculo. Todas las iglesias se enfrentaron por eso. Y usted lo puede leer en la Biblia. Usted lee la carta de Romanos, tiene sus problemáticas. Usted lee la carta a los Corintios, tiene sus problemáticas. Usted lee la carta a los Efesios, tiene sus problemáticas. Cada una de ellas atravesaron cosas que afectaron el vínculo perfecto que corresponde al amor. Inclusive la carta también a los Colosenses tenía cosas que afectaban parte de ese vínculo perfecto. A pesar de que la Biblia dice, el escrito dice que ellos tenían un amor desbordante como hermanos, pero no se puede negar que a pesar de ese amor que tenían, había cosas que afectaban ese vínculo perfecto. Entonces, hermanos, ¿qué quisiera resaltar? Como les dije, no pretendo presentarme como si fuese una persona que está en una condición superior, sino alguien que está luchando consigo mismo para tratar de agradar al Señor. Alguien que trata de luchar para que Cristo sea trabajando en mí, para cooperar con el Espíritu Santo, en que su voluntad sea la que se haga y no la mía. Y con honestidad, yo estoy seguro que todos aquí hemos tropezado en alguna ocasión. Pero la intención no es que nos quedemos allí, sino que continuemos. Hermanos, hay cosas que afectan el vínculo perfecto. Hay cosas que afectan la relación que debemos tener tanto con Dios como con nuestros hermanos. Y tenemos que estar conscientes de ello. Por lo general nos ruborizamos por algunos pecados que son escandalosos. Pero hay veces donde ciertos pecados son permitidos en la congregación. La envidia, la división, un grupito aquí, un grupito allá. Y no sé si aquí ocurre eso, pero sé que en la Biblia ocurrió.
y he estado en otras partes y sé que ocurre lo mismo. Pero dice la Escritura que esto afecta el vínculo perfecto. Sin embargo, también la Escritura dice que es necesario que entre nosotros haya divisiones para saber quién es aprobado y quién no. Entonces, estas cosas tienen que pasar. Pero nosotros tenemos que luchar para que la voluntad de Dios sea la que impere, para que el vínculo perfecto sea el que gobierne el corazón de su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. Hermanos, amar no es fácil. Ahora escuchaba al pastor Juan Antonio decir en la clase de doctrina que amar no es fácil, que la iglesia es como una dulcería donde hay distintos caramelitos, uno de jengibre, otro dulcito, otro ácido. Y yo digo, es verdad. A veces uno es la persona que tal vez le es difícil amar a otro. Y también nosotros debemos reconocer que hay otras personas que para nosotros son difíciles de amar. Aquí no vamos a engañarnos a nosotros mismos. Ahora, hermanos, tocando en cuenta esta parte, hermanos, quisiera resaltar algunas cosas para que entendamos lo siguiente. Vamos a ver ciertas definiciones. Sé que el tiempo es limitado. Por lo general, yo predico más tiempo, tengo el tiempo limitado, pero vamos a procurar explicar algunos detalles. Hermanos, la palabra vínculo, como corresponde en el Nuevo Testamento y en el pasaje que ustedes eligieron como lema, viene del griego que significa sundesmos. Y allí dice que esa palabra también se refiere a conjuntura, lo que une a todos, y también se refiere a una ligadura. Ahora, ese vínculo es el amor, ese vínculo perfecto, esa ligadura que une cada aspecto de la vida de la iglesia es el amor. Ahora, esa palabra amor en el griego del Nuevo Testamento es ágape. Y el ágape, como bien sabemos, se refiere a un amor incondicional, un amor que está más allá de nuestra expresión. Por más que nosotros estamos llamados a vivir en ese amor, pero nunca vamos a igualar el amor de Dios que tiene por nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que nuestra meta y la meta que Dios se ha propuesto a trabajar en nosotros es ser como Cristo. Y usted y yo tenemos que cooperar. Si Dios quiere que nosotros seamos como Cristo, y la Biblia dice que nosotros tenemos que amar como Cristo nos amó, entonces tenemos que cooperar con la obra que Dios está determinando en nosotros. Lo que pasa es que nuestra carne no quiere. Nuestra carne no quiere. Y hay que ser conscientes de eso. Ahora, hermanos, aparte de eso, la palabra perfecto viene del griego teleiotes, que significa completo. Entonces, una ligadura en un amor condicional completa. Es lo que nosotros debemos procurar en Cristo, un vínculo perfecto, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a observar, y les invito por favor, vamos a observar el primer consejo bíblico para, digamos, establecer el vínculo perfecto. Hermanos, el primer consejo bíblico es: corte lazos con los enemigos del reino de Dios. Corte lazos con los enemigos del reino de Dios. La Escritura dice que nosotros tenemos tres enemigos: el mundo, Satanás y la carne. Ahora, estos tres enemigos, dice la Escritura, y si quieren podemos ir un momentico a Efesios capítulo 2 para que usted pueda ver un poco por sus propios ojos. En esta versión dice de la siguiente manera: en otro tiempo a vosotros, en cuanto a vosotros, estabais muertos en delitos y pecados. Dice el 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos
hijos de ira como los demás. Si usted se puede observar, aquí le menciona los tres enemigos. Dice así, en el versículo 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente del mundo. Anduviste en otro tiempo, no ahorita. Tiempo pasado, no actual. Anduviste conforme a la corriente del mundo. Luego dice, y al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién será ese? Satanás. Y dice que ese espíritu es el que actúa ahora en los hijos de desobediencia, no en los hijos de Dios, sino en los hijos de desobediencia. Y nosotros debemos procurar no corresponder a parecernos a hijos de desobediencia. Ahora, hermanos, también dice que en otro tiempo nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne. Dice también haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, esta es la realidad de nosotros. Antes éramos así, sin Cristo. Ahora Cristo nos ha llevado a una nueva vida. Sin embargo, quiero resaltar lo siguiente, y quiero que me comprenda con lo que quiero decir. La Escritura es clara y dice que nosotros debemos andar caminando siempre con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza, a pesar de que el Señor ha venido trabajando en nosotros, aún nuestra carne quiere oponerse a la voluntad de Dios. Quiere oponerse. Así que, hermano, corte lazos con los enemigos del reino de Dios. En primer lugar, hermanos, corte lazos con Satanás. Corte lazos con Satanás, hermano. Sabemos que la Escritura dice que el Señor nos ha sacado de la muerte a la vida, que el Señor nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Sin embargo, usted lee la Escritura, y la Escritura muchas veces plantea donde nosotros hacemos concesiones con lo que no corresponde con el reino de Dios. Y la Biblia nos dice con claridad que nosotros debemos tener cuidado de estas cosas. Nos advierte de estas cosas. Es más, nos dice que no debemos participar de esas cosas. Así que, hermanos, vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículos 14 en adelante, y allí vamos a ver qué nos dice la Escritura. Dice así: no se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? Por lo general se usa este versículo para hablar a los jóvenes de que no es conveniente casarse con una persona no cristiana. Y creo que está en el aspecto correcto. Sin embargo, el contexto plantea las cosas más allá. Hermanos, aquí lo que está diciendo es que nosotros no debemos tener unión con aquellas personas que no están haciendo la voluntad de Dios. Y quiero explicarme, no significa que usted va a vivir solo y no va a tratar a nadie. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que si usted es creyente y usted sabe que le agrada al Señor, usted no puede asociarse con un ladrón para levantar una empresa. Eso es un yugo desigual. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Usted no puede aliarse con una persona que está haciendo las cosas mal y pretender que Dios lo va a bendecir por eso. Usted no puede pretender que, por ejemplo, en el caso de quien se vaya a casar con alguien no creyente, que Dios va a bendecir su matrimonio, en el sentido porque ha optado por el matrimonio cuando la Biblia dice que no debo unirme a un yugo desigual. Hermano, hay veces que nosotros espiritualizamos el pecado.
Y decimos, la voluntad de Dios me dijo. Pero resulta que la voluntad revelada está aquí. Y Dios dijo que no. La Escritura dice que nosotros debemos cortar vínculos de esta manera. No hay comunión. Y si ustedes se ponen a observar, este término yugo desigual es una palabra que dice unido a otro diferente. Unido a otro diferente. No puedo, digamos, unir un samuro con una tórtola. Son totalmente diferentes. Gloria al Señor. Pero sí quisiera resaltar esto, hermanos. La Escritura es clara cuando nos dice de la siguiente manera. Dice que si nosotros obedecemos al Señor, dice en el versículo 16, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque nosotros somos templos de Dios, del Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, presten atención, por favor. Dice, salid de en medio de ellos. Continúa diciendo, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, hermanos, si nosotros nos sinceramos con el Señor, hay cosas a las cuales nosotros muchas veces hacemos concesiones. Cuando la Biblia dice que nosotros no debemos tener comunión porque somos luz y no hay manera de que la luz pueda tener comunión con las tinieblas. No hay manera de que Cristo tenga comunión con Satanás. La Biblia es clara cuando dice estas cosas. Y hermanos, y si nosotros nos ponemos a concientizar las cosas más a fondo, esto afecta la comunión, esto afecta el vínculo. Hermanos, hay cosas sutiles en nuestras vidas y Satanás es excelente para engañarnos. Y quiero decirles con toda propiedad, hay veces que nosotros abrazamos la mentira del enemigo pensando que viene de parte de Dios, cuando en realidad no es así. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a dilucidar a través de su palabra cuál es su voluntad. Porque ciertamente hay una voluntad no revelada, pero hay una voluntad revelada que está en la Escritura. Hermanos, corte vínculos. Debemos cortar vínculos. Ahora, hermanos, la segunda parte o el segundo aspecto de este cortar vínculos, debemos también renunciar al mundo. No solamente al enemigo, sino también al mundo. No significa que usted va a agarrar una nave espacial y salir para la luna. Pero sí dice la Escritura que debemos cortar esto. La Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, lo que me llama la atención es que esa palabra amor, de amar al mundo, como dice Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, es el mismo término ágape. No ames al mundo. ¿Saben por qué? Porque si alguno ama al mundo, no puede decir que ama al Padre. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, cuando nos habla del mundo, está hablando del sistema viciado por el pecado, la maldad. Ahorita ya a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ya ahorita, para que ustedes puedan observar cómo el mundo ha influenciado la iglesia, hay veces donde nosotros, como hijos del Señor, toleramos ciertos pecados en nuestras propias vidas, que a la larga el Señor dice que no debemos aceptarlos. Todos los días estamos siendo bombardeados por el mundo. El mundo no descansa. Prendes el teléfono, está siendo bombardeado. Prendes la televisión, está siendo bombardeado. Le das un pie a la computadora, está siendo bombardeado. Tampoco significa que tú vas a estar encasillado y que no vas a tener contacto con nadie. No.
Ese no es el tipo de cristianismo que la Biblia nos habla. La Biblia dice: yo los he enviado como ovejas en medio de lobos. ¿Qué significa eso? Nosotros somos enviados a alcanzar a los que están allá en las tinieblas. Pero debemos ser conscientes de la realidad. Ahorita hay más bombardeo como nunca antes en la historia. Nos presentan el pecado en bandeja de plata y nosotros nos dejamos engañar fácilmente. Y eso corta el vínculo. Porque cuando alguien está influenciado por el mundo, no va a querer agradar a Cristo. Entonces, surgen cosas como la envidia, surgen cosas como las facciones, surgen aspectos también que están fuera de lo normal, donde nos enojamos con aquel que nos corrige, en vez de reconocer nuestro pecado y decir: oye, es verdad, es pecado, yo voy a orar al Señor para que el Señor trabaje esta área de mi vida. Y esas cosas rompen el vínculo. Llega y dice: bueno, yo me voy porque como aquí no me toleran. Resulta, hermanos, que no se trata que no te toleren, se trata que por amor te están ayudando. Se trata que por amor alguien que te ama no va a desear el mal para ti. Yo tengo un hijo que tiene 2 años, mi bebé. Si mi hijo quiere un cuchillo y por más que él quiera un cuchillo, yo no se lo voy a dar. Si él quiere meterle la mano al enchufe, yo tampoco voy a permitir que le meta la mano al enchufe. De la misma manera, aquel que quiera vivir la vida a espaldas de Dios y alguien viene para ayudarle y esa ayuda implica la corrección en amor, eso no significa que no te amen. Significa la realidad que se preocupan por ti, pero estás tan cegada por el mundo. Y la Biblia dice que el mundo está sujeto bajo el maligno. Y estamos tan cegados por el mundo que no nos atrevemos a ver la realidad de lo que está afectando nuestras vidas. Hermanos, hay que estar conscientes de todo esto. Si ustedes se ponen a observar, el mundo trabaja de una manera similar a como lo hace Satanás. Si usted lee Génesis capítulo 3, cuando Satanás le brinda la tentación a Eva, dice Eva que vio el árbol que era bueno para comer. Árbol agradable a los ojos, árbol bueno para comer y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. 3 cosas: bueno a la vista, árbol deseable para comer y también deseable para alcanzar sabiduría. Pero si usted se pone a leer en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, árbol agradable a la vista, los deseos de la carne, digamos, deseosos para comer, y la vanagloria de la vida, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es la misma cosa. Es la misma. Y gracias a esa tentación, el día de hoy, la humanidad enfrenta el problema del pecado. Esa es la realidad de los niños. Eso afecta al niño. Eso afecta a nuestras vidas. Pero no solamente esto, hermanos. También hay otra cosa. Esas luchas son fuertes, pero la lucha más fuerte que usted tiene no es contra el mundo ni contra el enemigo, sino contra usted mismo. La Biblia dice que nosotros debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Por eso el tercer punto de este primer consejo tiene que ver con oponernos a nuestra carne en el poder del Espíritu Santo. Y si podemos observar Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, podemos detallar algunos aspectos rápidamente. Voy a procurar ser lo más breve posible porque sé que estamos sin electricidad y posiblemente por aquí hay un poquito de calor. Sin embargo, les pido por favor que me aguanten un poquito más, que el calor no nos distraiga. Ahora bien, hermanos, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagas lo que quieres. Tú crees hacer lo que quieres, pero resulta que nuestra carne podrá tener una idea de lo que quiere, pero a la larga no sabe ni qué quiere. Otra cosa también importante, tú puedes querer algo, pero resulta que eso que quieres no te conviene. Hay veces, hermanos, que nuestra carne nos dice que el plan nuestro es mejor que el plan de Dios. Coloco un ejemplo sencillo. Hay veces que, oye, tal muchacha sí es bonita, no es cristiana, pero es muy bonita, es muy inteligente. Cuando Dios dice qué debo hacer, y yo llego y tomo una decisión equivocada, porque pienso que mi plan es el plan de Dios. Hay veces que nos ofrecen trabajo que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, y nosotros pensamos que nuestro plan es mejor que el plan de Dios y aceptamos lo que está más delante de Dios. Hermano, a todos nos pasan este tipo de cosas. Todos llegamos a racionalizar este sentido de expectativa, tal vez por la necesidad, tal vez por alguna lucha interna o alguna inclinación interna de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero nadie puede negar que luchar contra esto. La cuestión es que luchemos, que de verdad luchemos. Ahora, hermanos, figúrense algo tan elemental: tu carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo. Tu carne no quiere ni orar, ni leer la Biblia. Y quiero decirte algo, es una lucha orar. Nadie puede decir que orar es algo natural en el ser humano. No. Es una obra sobrenatural de su Santo Espíritu. Nadie puede decir que estudiar la Escritura es algo que desea nuestra carne. No quiere. No quiere. Es algo sobrenatural que viene del Espíritu de Dios. Dice la Escritura que Dios pone tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Toda buena voluntad que tú haces no es obra tuya, viene de Dios. Todo lo bueno que tú haces no tienes mérito alguno en nada. La gloria es de Dios. Él lo puso en ti. Tu deber y mi deber es obedecer, y muchas veces no lo hacemos. Hermanos, estas cosas rompen el vínculo. Hay veces donde la falta de perdón, hermanos, cuando la Biblia dice que debemos perdonar, nuestra carne no quiere perdonar, y eso afecta el vínculo. Yo no sé si algún hermano te habrá hecho algo, pero yo les digo una cosa: perdonar no es fácil. Y aquí yo quisiera resaltar que nadie puede decirme que perdonar es lo más fácil que usted tiene. Tal vez usted puede perdonar algunas cosas sencillas, pero todos los que estamos aquí tenemos heridas profundas que nos han sido difíciles perdonar. Perdonar es una obra sobrenatural. Es obra de Dios el perdonar. Hermanos, nuestra carne no quiere hacer eso. Tu carne no anhela obedecer a Dios en estos puntos. Pero la Biblia dice que tenemos que hacerlo. La Biblia dice que esta es la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino que nos pone el ejemplo. ¿Usted sabe quién tiene ira justa hacia nosotros o hacia la humanidad? Dios. Hemos ofendido a diario a Dios. Que debemos nosotros sacar cálculo. Si usted cometiera 2 pecados al día, en un año serían más de 600 pecados. Y si lo calculamos por la cantidad nuestra, ¿cuántos pecados tendríamos? Sería incontable. Bueno, sí se podría contar con 2 pecados, pero sabemos que todos nosotros tenemos más de 2 pecados al día. Y allí el cálculo sí se hace incontable.
Pero Dios decidió amarnos. Entregó a su Hijo por amor a nosotros. El ofendido entregó lo más preciado para restaurar la relación con aquel que lo ofendió. Tú y yo le hemos ofendido y el Señor ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos estar en su presencia. Por esa razón nos manda a amar. Por esa razón nos dice que si nosotros no amamos, si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdonará. Y yo no estoy diciendo aquí que la salvación se pierda, porque yo no creo que la salvación se pierda. Pero sí que tenemos que revisar si de verdad nuestra fe es genuina en el Señor. La Biblia dice: examinaos si estáis en la fe. Y tenemos que examinarnos para saber. Y si en algo nos falta, pidámosles al Señor que nos ayude con el poder de su Santo Espíritu a no obedecer a nuestra carne, sino a obedecer la voluntad de Él para con nosotros, hermanos. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Que nosotros seamos como Él es, como Cristo es. Hermanos, el segundo consejo es: fortalezca las relaciones. Fortalezca las relaciones correspondientes al reino de Dios. Primero, hermano, ame a Dios. Mateo capítulo 22, versículo 39. Le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, si somos honestos, nosotros no amamos a Dios de la manera como muchas veces Él espera de nosotros. Hermanos, ¿saben algo también interesante? Muchas veces pensamos que nosotros tenemos algún mérito por el hecho de que nosotros manifestamos alguna clase de amor hacia otra persona. Pero nuestro amor no es perfecto. Tu amor no es perfecto. Tu amor hacia Dios no es perfecto. Porque estoy seguro que tú tienes momentos donde estás subiendo en la oración, en la devoción, en la evangelización, y llegan momentos donde tu vida espiritual decae. Yo no sé si yo sea el único que le ha pasado eso, pero yo creo que todos aquí nos ha pasado en algún momento. Esa cuestión, esa ondulación, dijera C.S. Lewis, es nuestra parte real. Pero Dios nos dice que no debemos conformarnos con esto. Dios dice que nosotros debemos amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. El estándar es ese. Y tú y yo debemos cooperar con el Espíritu Santo para que ese estándar pueda ser más creciente en nosotros, pueda ir creciendo cada día más, para que la obra de Dios se transforme en nuestras vidas y nos llene cada día más de la presencia que Él anhela darnos a nosotros, hermanos. Así que, hermano, en primer lugar, ame al Señor. Ame al Señor. En segundo lugar, hermanos, establezca una mejor relación con su prójimo, con su hermano, con su familia en la fe. Dice así la Escritura también, de la siguiente manera, que ¿cuál es el segundo mandamiento? Dice la Escritura aquí. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos dice que debemos amar al prójimo como nosotros nos amamos. Ahora, el amor aquí es ágape, pero el amor a nosotros mismos que nosotros usamos es filoauto, que es una manera egoísta. Y ese no es el amor que Dios quiere que nosotros proyectemos hacia nosotros mismos. Hermanos, la Biblia dice que si nosotros odiamos a nuestro hermano, somos homicidas. Hermanos, hay veces que no perdonamos. Hay veces que hay odio en el corazón del creyente. No puede perdonar
a su hermano en la fe, porque en Cristo derramó su sangre. Y la Escritura dice que si yo no amo a mi hermano, si yo odio a mi hermano, soy homicida. Y ningún homicida tiene vida permanente en él. Hermanos, tenemos que realizarnos, corregir y que el Señor nos ayude. Ya la última, hermanos, la última parte de este consejo de fortalecer las relaciones del reino de Dios corresponden a esto. Hermanos, fortalezca la relación, o mejor dicho, fortalezca el vínculo con el Evangelio y también con las personas que necesitan ser alcanzadas con él. Hermanos, el Evangelio es algo que nace del corazón de Dios. No es obra de la iglesia, nace del corazón de Dios. Y Dios involucra a la iglesia a participar del Evangelio. Hermanos, cuando nosotros observamos esto, entendemos que predicar a aquel que no conoce es un acto de amor. Cada vez que una persona llega a la iglesia, es porque alguien que le ha manifestado el amor de Dios, le ha manifestado a Cristo para que sea salvo. Pero eso no es obra nuestra. El Señor nos involucró a nosotros para participar allí. Nace del corazón de Dios. Le pertenece a Él toda la gloria. Hermanos, la Escritura dice lo siguiente, y quisiera citar rápidamente Efesios capítulo 6, versículo 18, y dice: orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también oren por mí, dice Pablo, para que al abrir la boca me sea conferida palabra para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio. Pablo no estaba preocupado en el momento, sino únicamente por una cosa: que se predique el Evangelio. Ahora, ¿por qué tendría que estar Pablo preocupado? Vamos a ver. Dice: por lo cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. Hermanos, Pablo estaba preso. ¿Qué quiere un preso? Quedar en libertad. Seamos francos. A Pablo no le importaba eso. Yo como les decía, si yo quedé preso, yo quisiera salir en libertad. Pero Pablo solamente quería una cosa: oren por mí para yo predicar el Evangelio con denuedo como yo debo hablar, para que yo no calle. Hermanos, a veces la iglesia disfruta la libertad, pero no ora en el Espíritu para que le ayude el Señor a hablarle a las personas de Cristo. Hermanos, si usted ama a Dios, si usted ama a su hermano, si usted ama a los perdidos y los trae al Evangelio, usted está en la plenitud del amor que es el vínculo perfecto. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Hermanos, esto es el plan de Dios. Este es el consejo bíblico para nosotros. Dios anhela que tú puedas crecer en Él. Y quiero decirte algo: esto es obra de su gracia. Esto no es obra netamente de nosotros. Somos colaboradores de Dios, dice la Escritura. Colaboradores. Y por esta razón quiero decirte que lo que hoy disfrutas en Cristo es plenamente una obra de amor que Él ha determinado para que tú la vivas a plenitud, de acuerdo a la voluntad que Él ha establecido para ti. Hermanos, les he presentado
en esta ocasión consejos bíblicos para fortalecer el vínculo perfecto, hermanos. Les he dicho 2 consejos. El primer consejo es: corte lazos con los enemigos del reino de Dios. El enemigo, Satanás, el mundo y nuestra carne. Lo más tremendo del caso, hermanos, es que hay que ser honestos. Con nuestra carne hay que batallar todos los días. Todos los días usted batalla con su carne, pero batalla. Segundo consejo, hermanos: fortalezca las relaciones correspondientes al reino de Dios. Ame al Señor su Dios cada día más. Ame al Señor su Dios y ámelo no desde una perspectiva emocional, porque quiero decir algo ya para concluir. Amor no es un sentimiento. Amor no es un sentimiento. Es un acto de la voluntad. El Señor nos amó a nosotros a pesar de nosotros y nos demostró que el amor está más allá de una expresión emocional. Hermanos, ame al Señor, pero ame también a su hermano. En ese concepto del amor, John MacDowell dice que amar es proveer y proteger. Tal vez tu hermano o tal vez esta persona ha hecho algo contra ti, pero si te pide ayuda, tu deber es, como hijo o hija del Señor, es el extenderle la mano y en extendérsela con un sincero sentir. No en el sentir de que todo va a ser igual, porque seamos francos, hay cosas que no van a ser igual. Pero tú no estás llamado a la venganza, no estás llamado a negar ayuda, estás llamado a hacer lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermanos, quiero decirte esto. No le des rienda suelta a tu cabeza para odiar a tu hermano. Ama a tu hermano. Por último, hermano, ame cada día más. Fortalezca esa relación correspondiente al Evangelio y alcanzar a los perdidos para Cristo. Hermanos, 77 años de trayectoria es reflejo de esta realidad de lo que les estoy hablando. Como les dije al comienzo, se dice fácil, pero la realidad es que aquí hay lágrimas, hay tristezas, hay dolor, hay alegría, hay gozo y también hay esperanza, hermanos. Hermanos, ustedes son el pueblo que el Señor salvó para que su gloria sea exaltada. Exáltelo cada día más. Viva para Él. Sírvale mejor. Ruéguele cada día que le ayude a desarrollar el fruto del Espíritu, cuyo primer aspecto es el amor. Y ya para cerrar, hermanos, les quiero decir esto para que me puedan comprender ya en la parte final, hermanos. Si alguno no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo, puede hacerlo. Él te ama a pesar de tus pecados. Se entregó por ti y quiere que tú seas salvo. Nadie más te va a amar como Él te amó. Esa es la esencia de tu vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Vamos. Amado Dios, Padre, gracias porque tú nos has amado, Señor, a pesar de nosotros. Nuestro pecado, Señor y Dios,
te ofende, pero tu gracia es mayor que nuestros pecados. Señor, hoy quiero pedir por esta iglesia, una iglesia a la que has amado, la que has deseado, Señor mi Dios, que cada día crezca en el amor hacia ti y en el amor hacia los demás. Oro ante ti, Señor mi Dios, para que tú bendigas a cada hermano y hermana, para que sigas trabajando en la vida de ellos y en la vida mía, para que sigamos creciendo en tu voluntad, Señor. Padre, hoy, en este tiempo, donde esta iglesia celebra 77 años de existencia, donde esta iglesia celebra, Señor mi Dios, el gozo de tu respaldo, Señor, te ruego que cada día crezca en fortalecer las relaciones correspondientes al reino de Dios. Usa a cada hermano para restaurar las relaciones con otros hermanos. Usa, Señor, a cada hermano para ayudar al hermano débil a restaurar la relación contigo, Señor. Y ayuda también, Señor mi Dios, al hermano que desea alcanzar a otros para que tenga la pasión de hacerlo, Señor. Que no le presten atención ni a las tentaciones del enemigo, ni del mundo, ni de su carne, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por entregar a tu Hijo por nosotros. Gracias, Señor, porque no merecemos tanto y aún así nos diste todo en Cristo.